Bueno, tengo aquí, le decía, este documento de la comisión permanente en donde los grupos los llamados grupos parlamentarios de contención no facilitaremos la aprobación de iniciativas que vulneren el orden constitucional. Hemos estado hablando de la iniciativa del presidente para que él tenga la facultad, para que se reforme la ley, ¿sí? Y él tenga la facultad de redireccionar, ha dicho, el presupuesto sin necesidad de la aprobación de la Cámara de Diputados. La aprobación es de mayoría simple que tiene Morena. Pero ¿cuál fue la estrategia de la oposición de esta comisión permanente? No darle la mayoría calificada a Morena para que pueda convocar hoy al periodo extraordinario, a la sesión extraordinaria del martes, para aprobar esta ley. Y aquí sí están las cuentas muy, muy justas. ¿Por qué? Porque Morena y asociados tienen 24 votos, la oposición tiene 13, pero la mayoría calificada es de 25, le falta uno a Morena. Y yo me temo que pueda haber un Judas, ¿sí? Como lo hubo cuando se aprobó la ley de amnistía en el Senado de la República. Pero le aprecio mucho a René Juárez, que es el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, que por supuesto también firmas este documento. René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, a tus órdenes, gusto en saludarte. A ver, ¿sí están correctos los datos, René, de que son 24 votos de Morena y aliados y 13 de la oposición? Exactamente, esos son los datos. Entonces, dime, ¿la mayoría calificada se hace con? 25. Y Morena le falta uno. Así es. Y pues solo puede salir de ustedes. Pues sí, tendría que salir de nosotros, pero dudo mucho que salga del bloque del PRI. ¿Del PRI? No. ¿No? Hay un acuerdo de la oposición en ambas cámaras que ya se ha dado a conocer en el sentido de ir en contra de convocar a un periodo extraordinario, y se han dado todos los argumentos, Joaquín. Entonces, esperemos que el día de mañana, que estamos convocados, pues refrendemos este compromiso. Yo tengo confianza plena que así será. Sí, porque acuérdate que el otro día en el Senado de la República, ya sé que es en el Senado, no en la Cámara de Diputados, tú eres el coordinador de la bancada del PRI, pues ahí Morena, Ricardo Monreal, consiguió 2 votos del Verde, y así tuvieron pues los votos necesarios, 66, para aprobar la ley de amnistía. Y había dicho sí, también el bloque de contención del Senado que no le iban a dar los votos. Pues toma, que se le consigue 2. Bueno, Joaquín, yo puedo hablar por mi grupo parlamentario. Sí. Hay un acuerdo que se puso a consideración de nuestro grupo parlamentario en una reunión por la mañana, que fue aprobada precisamente esta posición, y hay un acuerdo con los demás partidos. Yo puedo hablar por el PRI en la Cámara de Diputados, y tengo confianza que también en la Cámara de Senadores habremos de honrar la palabra y votar en contra de la posibilidad de que haya un periodo extraordinario para analizar este tema, tal como viene. Dijo, lo que hace ahora sí que la aritmética, un solo voto, René, puede decidir esto. Así es, Joaquín, un solo voto, en un tema que hoy nos ocupa, que es muy, muy importante para el país y que tenemos que actuar con una gran responsabilidad y decidir precisamente en función del interés de México. A ver, ¿por qué es en función del interés de México? Es decir, tenemos claro que el manejo de la aprobación del presupuesto es función exclusiva de la Cámara de Diputados. Lo que quiere el presidente es poder redireccionarlo, ¿no? ¿Es correcto? Así es, redireccionarlo, es decir, tener un mayor margen y sobre todo para hacer este tipo de movimientos y reasignaciones, pero sobre todo quitarle la facultad a la Cámara de Diputados, que está establecida en el artículo 74 constitucional, y eso no es posible, eso no estamos de acuerdo. ¿Por qué no podemos, apoyar este cambio? Porque esa facultad corresponde al legislativo y no vamos a permitir que esta función que nos corresponde, que es nuestra, pues se nos arrebate, ¿verdad? Porque nosotros también creemos
que no somos floreros, ¿verdad? Y que no estamos de adorno, y que tenemos una responsabilidad que cumplir y una constitución que defender. Por una elemental dignidad parlamentaria, tenemos que actuar en congruencia, Joaquín. Por eso estamos planteando, primero, que la iniciativa como se presenta es inviable y es innecesaria. Entonces, ¿cuál es mi punto de vista? Yo creo que estamos visualizando este problema de manera parcial. El problema que tenemos no está en el gasto. El problema que tenemos no está en el gasto, está en el ingreso, que está cayéndose de manera dramática y que ya la información disponible oficial dice que será de alrededor de 300,000 millones de pesos. Entonces, si este es el primer boquete que ya existe, que es una cifra verdaderamente conservadora, solamente pondría un ejemplo. Para cubrir esto, digamos, si dejáramos de pagar toda la nómina del gobierno, que más o menos es 300,000 millones de pesos, pues no alcanzaría ni siquiera para cubrir este hueco que ya existe. Entonces, hay que visualizar esto en su conjunto. Lo que se requiere es visualizar integralmente ingreso, gasto y deuda. Y lo que se tiene que hacer, nosotros creemos que es lo más recomendable, es que el gobierno federal, el gobierno de la República, haga un planteamiento precisamente a la Cámara de Diputados para que podamos analizar el paquete económico en su conjunto, para evitar un colapso de las finanzas públicas al final del año, actuar con responsabilidad. Por eso creemos que tenemos que verlo integralmente. Es decir, nuestro tema es, y nuestra realidad es, que se cae el ingreso porque estamos en una etapa en la que el Producto Interno Bruto ya está en las estimaciones, va en picada, va en caída libre. Entonces, obviamente que esto traerá como consecuencias un problema en la recaudación. Entonces, ¿por qué no ver el tema en su conjunto? Es decir, vamos a visualizar el paquete económico, hay que mandar una propuesta a la Cámara de Diputados, la analizamos con la mejor voluntad y disponibilidad y ánimo de hacer algo bien para resolver el problema de la mejor manera todos, pero no verlo de manera sesgada, de manera particular. Ojalá fuera un problema de gasto y de reasignación. No, lo que no tenemos es dinero suficiente a partir de la crisis que estamos viviendo, de salud por un lado con la pandemia y económica que estamos viendo por la desaceleración. Ya veníamos de por sí en caída libre, ya estábamos en un momento difícil. Entonces, hagamos un esfuerzo todos por visualizar en su conjunto este planteamiento y buscar una salida sólida, responsable, duradera, que le sirva al país. Por eso decía que este es un problema que afecta al país y por eso lo estamos viendo con esta seriedad, mi querido Joaquín. O sea, en la actual ley se le permite al presidente reasignar el presupuesto, ¿no? Sí, claro. A ver, actualmente ya se tienen en la ley tiene un margen de reasignación que tiene el gobierno de la República. Ese margen ya existe ahí, lo pueden utilizar, está perfectamente estipulado en la ley, ¿no? De tal manera que no hay necesidad de esta iniciativa. Por eso yo he dicho, no es necesario un periodo extraordinario para esto. Ahora bien, para discutir esta iniciativa como viene, con todos los cambios y ajustes que le quieran hacer, eso, el fondo es que se le quite la facultad a la Cámara de Diputados que le corresponde precisamente en materia presupuestal. Pero mira, a ver, para ubicarnos, digamos, hoy, en este momento, lo que tenemos que hacer es observar en su conjunto esto que te estoy planteando integralmente, ingreso, gasto, deuda, sí, por un lado. Y por otro lado, sí sesionar, no una vez, las veces que sean necesarias en el Pleno. ¿Para qué? Para plantear esta propuesta integral que permita resolver de fondo este tema de los ingresos que están cayendo, una reorientación del gasto, sí, y también la política de deuda. Y en el gasto lo que tenemos que observar es que vivimos hoy una crisis, una pandemia, donde la gente está muriendo, donde la gente está enferma y hay una crisis de salud. Entonces, reorientar los pocos recursos que se tengan a esa prioridad. 2, reorientar los pocos recursos que tengamos ¿a qué? A la reactivación económica. ¿Por qué? Y donde está en riesgo
El empleo. ¿Y qué es el empleo? Ingreso. ¿Y qué es el ingreso? Capacidad que la gente coma. Entonces, un problema de salud, un problema de reactivación económica y un problema social que no queremos que se dé, pero que se está generando, que tiene que ver precisamente con la falta de alimento de mucha gente. Lo vemos todos los días. Y un problema que tú abordaste la otra vez de manera muy, muy interesante, un problema psicológico que tendrá que verse también con detenimiento de cómo vamos a vencer los miedos todos para enfrentar la nueva realidad económica, social, de convivencia, etcétera, etcétera, después de que pase esto. Entonces, no nos perdamos en una visión parcial que tiene que ver con una visión muy estrecha, ¿verdad?, y que no le da solución al problema. Por eso es que creemos que sí tenemos que ir a la Cámara, estamos dispuestos a ir, pero no a esto. Si vamos a ir a discutir temas para resolver el problema de salud, el problema que hoy estamos viviendo, el problema de económico, de reactivación económico, del empleo, encantados, pero con una visión responsable, integral, que no solamente visualice el gasto de manera aislada y que quiera arrebatar funciones intrínsecas que le competen a la Cámara de Diputados, y nos parece que eso no es lo correcto. Por eso creemos que no tenemos que ir a un periodo extraordinario, ¿verdad?, con este objetivo único. Y vamos a ver qué pasa mañana. René, discúlpame, tuvimos una falla con esto de las actuales condiciones, pero entonces, René, sí es un compromiso que la oposición no va a votar a favor del periodo extraordinario para aprobar la iniciativa del presidente que le permite por encima de la Cámara de Diputados redireccionar o reorientar el presupuesto, ¿no? Así es. Vamos en contra de esta iniciativa, no la votaríamos nunca a favor, jamás. Y dos, no vamos a asistir al periodo extraordinario, vamos a votar en contra de que se realice un periodo extraordinario para analizar este tema. O sea, pero mañana sí van a la instalación. Claro. De la permanente. Claro que sí, a cumplir con nuestra responsabilidad, pero que quede claro, esta iniciativa no la aprobamos, la rechazamos totalmente. Y dos, no estamos de acuerdo y votaremos en contra de que se lleve a cabo un periodo extraordinario para analizar este tema que estamos hoy viendo del presupuesto. Y mañana, por supuesto, que estaremos en la instalación de la Comisión Permanente. Bien, entonces nada más una última pregunta. ¿Al presidente le queda el recurso de hacer así las cosas como nos has planteado, de llevárselo al 1 de septiembre, presentarlo como iniciativa incluso preferencial y sacarlo por el voto simple, ¿no? La mayoría simple. Ya, exactamente, ya sería otra ruta. Sí. Bueno, René, pues te aprecio mucho que me hayas contestado. Gracias, Joaquín, buenas tardes. Te mando un saludo, René Juárez Cisneros, coordinador de la bancada, líder de la bancada del PRI.